Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también éstos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Y él replicará: Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Una de las críticas más feroces que suelen realizar los que no tienen fe a los cristianos es que nosotros no hacemos las cosas por amor al hombre, sino por amor a Dios. El Evangelio que acabamos de escuchar pone en el centro de nuestras motivaciones no la mera filantropía, el amor a los seres humanos, el amor a nuestros hermanos, sino el amor a ellos porque amamos a Cristo que está presente en ellos. Esa es la realidad. Nosotros hacemos las cosas no solamente por amor a los hombres, sino ante todo por amor a Dios. Y aunque la crítica de ellos en parte tiene una base de verdad, hacemos las cosas por Dios y no por los hombres, lo que en el fondo nos enseña el Evangelio y la propia realidad es que cuando tú tienes en tus motivaciones amar a Dios, Él ensancha tu corazón, amplía tus límites y hace que ames no solo a los tuyos, sino que ames también incluso a aquellos a los que no les amarías, puesto que no nace de tu corazón ayudarles. Bien porque son desconocidos para ti, son personas que se cruzan en la vida y no tienen relación contigo más que en ese momento ocasional, o bien porque son catalogados como enemigos, porque me han hecho daño o porque sus tropiezos me afectan. Y entonces la mera filantropía no genera en mí motivaciones para amar al otro. Dios nunca resta, Dios siempre suma. Y amar a Dios no resta mi amor hacia los demás, sino que al contrario, cuando amo a Dios, Él es condición de posibilidad para que ame a los demás. Él amplía los límites de mi vida, de mi corazón, para que ame incluso a aquellos a los que no me nace del corazón amarles, bien porque son desconocidos o bien porque son enemigos. Por tanto, lo que tenemos que decir es que amar a Dios no desmerece amar a los demás. Al contrario, porque amamos a Dios, Él ensancha nuestro corazón para que podamos amar también a aquellos que no nos apetecería amarle.
Esta es la realidad. ¿Cuántos mártires, cuántos santos janolan la historia de la Iglesia? ¿Y cuántos de ellos han dado la vida por amor a Dios para luchar por el bien de los hombres? Cuando hay persecuciones, que pronto cuando hay persecuciones, normalmente las ONGs, yo creo que a veces justamente, se llevan a sus miembros para evitar que los masacren. Por ejemplo, cuando en África tuvo lugar la persecución entre los Hutus y los Tutsis en Burundi. Salieron todas las ONGs deprisa y corriendo de allí. ¿Quiénes se quedaron? Los misioneros. Ellos se quedaron porque aman a Dios por encima de todo. Y porque amaban a Dios por encima de todo, encontraron razones para defender también a los que estaban siendo perseguidos. Y ellos mismos fueron perseguidos. Amar a Dios no resta el amor a los hombres, sino que al contrario, como decía un literato ruso, Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Pero si Dios existe, Él es el garante del bien de los demás, porque ilumina mi conciencia y me dice, anda, perdona a ese que no se lo merece, anda, sé generoso con esa persona que se ha equivocado y necesita tu misericordia, anda, vuelve otra vez a levantarte y pide perdón por lo que has hecho mal. Dios no resta, Dios siempre suma. Y por lo tanto, nosotros tenemos, como toda criatura creada por Dios a su imagen y semejanza, como todo ser humano, tenemos un pozo de bondad natural en el corazón. Pero esa bondad natural nuestra no se seca gracias a la misericordia de Dios. El Señor, con su gracia, hace que siempre abunde la misericordia en nuestro corazón, para que amemos más de lo que nos apetece como meros seres humanos, para que amemos incluso a aquellos que no se lo merecen, porque son catalogados como enemigos o al menos como desconocidos. Por tanto, pidamos al Señor que seamos capaces de verle en los que pasan por nuestra vida, porque si vemos el rostro de Jesús, tendremos y encontraremos motivaciones para ayudar a ese que sufre, y es mi hermano, pero también es Jesús, el Hijo de Dios, aquel al que seguimos y que pide nuestro amor, nuestra generosidad, nuestro esfuerzo y sacrificio. Amar a Dios nunca resta, amar a Dios siempre suma. Estando Dios en el primer lugar de nuestro corazón, los que pasan por nuestro lado estarán seguros y mejor atendidos, porque el Señor ilumina nuestra vida y siempre nos pide que amemos, incluso al que no se lo merece. Que el Señor reine en nuestro corazón.